macroeconómicamente ha llevado el país a una crisis fiscal que veo muy complejo que se recupere en el corto plazo. Cuando ya ocurre lo de Miguel Uribe, dices, bueno, estamos retrocediendo en términos de seguridad, estamos retrocediendo en términos culturales, en llegar y decir, oiga, pero aquí el que piensa diferente cojo y te mato. Pero aquí es donde vino la disrupción en términos ideológicos. Y es que muchísimos sectores de izquierda lo que hicieron fue reírse. Yo estudié igualmente la licenciatura en Ciencias Sociales en el 2023 y me tuve que salir porque me amenazó una guerrilla interna. Dentro de las universidades en Colombia tenemos células guerrilleras. ¿Sí? Tú puedes aprender a vivir con tu libertad, con tu felicidad, con tomarte un café en la mañana y mirar al fondo y decir, ay, gobierno de mierda, pero bueno, decido ser feliz. América Latina está llena de historias, retos y oportunidades. En Código Latán conectamos las ideas de libertad con la realidad de nuestra región. Cada semana, junto a invitados expertos, exploramos economía, política e historia, con ejemplos claros y análisis riguroso, para que cualquier ciudadano pueda entender, cuestionar y actuar. Bienvenidos a Código Latán, donde analizamos la realidad con perspectiva liberal. Saludos a todos los amigos que sintonizan Código Latam. Recordamos que es un programa que realizamos en alianza de Estudiantes por la Libertad con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y semana a semana analizamos los principales casos de coyuntura política, coyuntura social, las principales crisis y temas que sumergen a Latinoamérica, ¿verdad? Y hay un tema que hemos estado pasando un poco por alto porque también han ocurrido otras situaciones que nos han hecho olvidar de ese tema, que es hablar de Colombia. Están pasando muchas cosas en Colombia. Está gobernando Petro, una rama de socialismo del siglo XXI que aún continúa viva allí en Colombia, o que de hecho sirvió para darle un poquito de aires de resurrección también a este movimiento. Pero para el día de hoy tenemos desde Bogotá, Colombia, a nuestro invitado Larson Steve Cárdenas Delgadillo. Él es coordinador senior de Students for Liberty, es estudiante de 10º semestre en Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y también está siguiendo el 2º semestre en la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, y ha participado en ponencias de Estudiantes por la Libertad como La caída del muro de Berlín, Desmintiendo a Marx, y sobre el Estado de Derecho como Oxímoron. Bueno, bienvenido, Larson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jan, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, un placer estar acá y pues tener la oportunidad de ser invitado a este espacio. Y espero que sea muy, digamos, fructífero para desarrollar este tema tan complejo que se está desarrollando, pues, como lo has venido desarrollando en Latinoamérica y pues en particular en Colombia, esta complejidad, digamos, de índole sociopolítica que se vive acá, este espectro llamativo, sobre todo en la región de la cultura violenta, por lo menos que tiene Colombia y ahorita como está gobernada ciertamente por, digamos, sí, espectros, como bien lo llamas, del socialismo del siglo XXI y, digamos, las aplicaciones y sus implicaciones, podríamos analizarlo a futuro, si han sido buenas o malas en términos políticos, económicos, incluso hasta culturales. Y pues nada, muchísimas gracias por tu invitación y espero que podamos desarrollar el programa a toda cabalidad. Genial, Larson, bienvenido. Sí, precisamente lo mencionas, ¿no? Y es bueno notar ese punto. Muchas veces los gobiernos son analizados en el momento, pero no se analiza, no se visibiliza lo que deja sembrado, los frutos que pueden ocurrir. Hay un mito, hay un concepto que se utiliza en comunicación política, que es el mito de gobierno, ¿no? Que es ese recuerdo de lo que dejó sembrado ese gobierno, de las políticas públicas que sembró, de los cambios sociales, educativos que llevó adelante. Y bueno, obviamente tú tienes un sesgo, tú eres coordinador de Students for Liberty, pero ¿qué puedes decirme tú del gobierno de Petro? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo se va viviendo este periodo? Que ya le falta poco, ¿verdad? Bueno, de hecho, aquí yo no sé si va a pegarle en la primera acuchillada, por así decirlo, pero es cierto, mira, yo voté por Petro. Sí, digamos, claro, yo tengo, digamos, mis sesgos, mis parámetros, o, digamos, adhiero a ciertos espectros doctrinales, pero claro, en su momento había un factor que justamente lo mencionaba, el espectro cultural. Entonces yo era, digamos, muy ignorante en temas, digamos, de economía, sociología, política, y como que se dio este boom bueno, Colombia necesita un cambio, Colombia necesita una reestructuración social, política y económica, y en algún momento me dejé llevar por eso y pues, como te digo, por mi ignorancia, pero creo que, pues, digamos, resaltando este espectro de los sesgos,
digamos, inmiscuirme y desarrollarme por ejemplo, la escuela austriaca o comprender los factores económicos que llevan al desarrollo macro y micro de una sociedad, fue lo que me hizo en principio alejarme de lo que fue Petro. Ahora, ¿qué pasa? Yo, digamos, desde una perspectiva que, claro, como todos tenemos sesgos, digamos que la objetividad de las ciencias sociales es muy compleja, pero busco mucho adherir a los datos y al espectro teórico. Entonces, creo que el gobierno de Petro, en mi mayor crítica, ha sido nefasto en esta idea de maximización estatal. Sí, es la idea constante de querer acrecentar el Estado. De hecho, hace poco salieron unos informes de que el gasto pasó en solo burocratización de 209 billones de pesos a 316. Entonces, si analizas, es impresionante la cifra que se da en este marco de querer maximizar el Estado y adheriendo justamente a que toda fuente de financiación del Estado transgrede inevitablemente la libertad del individuo. Eso ahí, parcialmente o concretamente, donde se genera esta digresión que tengo con Petro, que obvio tiene sesgos, claramente, pero se da ahí. Entonces, en temas macroeconómicos es bastante complejo porque ha llevado la deuda muy alta, el déficit fiscal es el primer semestre más altísimo en los últimos 21 años. Entonces es algo abrumador. En temas de seguridad, como muy bien habrás escuchado, el asesinato de Miguel Uribe hace prácticamente 2 meses fue que se hizo el atentado, hace 2 semanas murió. Entonces, las guerrillas y las disidencias también aumentaron muchísimo. La perspectiva de inseguridad también se da demasiado. Y a lo que me parece también muy importante es este espectro cultural de que aún hay, digamos, muchas personas o grupos que siguen defendiendo a capa y espada lo que hace el gobierno sin, digamos, es generar una crítica o un análisis o no comprender por qué puede ser o puede ser bueno o malo. Entonces, digamos que así, una visión muy general es que ha generado una irrupción cultural en la sociedad, a mi modo de ver, para mal. Macroeconómicamente ha llevado el país a una crisis fiscal que veo muy complejo que se recupere en el corto plazo y ha fortalecido ineludiblemente los grupos armados al margen de la ley, o los grupos delincuenciales como tal. Súper interesante, Larson. Varios aspectos que mencionas de pasada, ¿no? Y en los que podríamos profundizar. Esto del gasto público ha aumentado un 50%, entiendo, ¿no? El nivel de burocracia en Colombia. Aproximadamente entre un 28 a un 35% más o menos hacen estimaciones de que ha aumentado el gasto público y pues digamos creaciones de ministerios absurdos, como en su momento claro que ya la Corte lo tumbó, pero fue la creación del Ministerio de la Igualdad. Ahí se desarrolló un programa, por ejemplo, que decía Empléate, que empezó a surgir como tipos de contrataciones a personas trans o personas, digamos, que no encuentran una vacante laboral o si se puede decir que son marginados, donde eran salarios de aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de pesos, que esos son aproximadamente unos 800, $900, simplemente porque están desfavorecidos. Y claro, es muy irónico porque recientemente salió la cifra del DANE y el desempleo, en efecto, es el más bajo que ha habido en los últimos 20 años. Pero claro, cuando entras a desglosar estos temas, es porque la burocratización y el exceso de gasto y contratación pública es abrumador. O sea, es absolutamente abrumador. Entonces son cifras absolutamente tramposas. Digamos, aumentó casi el 8,2% ese sector público, mientras que el sector privado realmente como un 2 punto algo. Entonces, si analizas, hay mucha trampa en las cifras que él muchas veces se ufana. Y sí, se puede decir que ha bajado los desempleados, pero es porque el gobierno los ha contratado. Y en muchas ocasiones Sí, necesariamente. hay mucha, lo que te digo, hay mucha trampa y mucha burocratización y justamente de ahí se viene derivando la crisis fiscal que tenemos ahorita. Ahorita hay una crisis fiscal que, o sea, un problema fiscal grandísimo y un choque muy fuerte con el legislativo porque no quieren aprobarle reformas tributarias y suspendieron la regla fiscal. Y precisamente de pasada mencionas este choque con el legislativo. Entiendo que el legislativo no le aprobó una consulta popular, ¿verdad? Que era para cambiar el sistema laboral, también, ¿no? Lo que pasa es que en la consulta popular él quería plasmar 12 puntos y esos 12 puntos de ahí se venían, claro, cosas muy terribles, ¿no? ¿Quién quiere que le pague más? Y pues obvio, ¿quién va a decir que no? Bueno, claramente esto es, digamos, una simplificación muy grande, pero sí, digamos, dentro de ellas, decía, ¿quién propone, qué quiere que la jornada laboral se acabe a las 6 de la tarde? Pues evidentemente casi que todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? El artículo 104 de la Constitución Política establece que para generar una consulta popular tiene que pasar por el Congreso de la República. Y una vez el Congreso de la República la avale, pues allá se puede generar.
El Congreso no la aprobó. De hecho, entre paréntesis, en uno de esos videos, digamos, de desafortunados, el señor Miguel Uribe, el senador, sale en un video diciendo: lo logramos, tumbamos la consulta popular. Y a la postre ese video fue utilizado posteriormente como risas y críticas, algo muy similar como lo que pasó con Charlie Kirk cuando se le hacían los memes, y se empezaron a ufanar mucho de la muerte de él. Cierro paréntesis. Y la Constitución establece que tiene que estar previo concepto aceptable del Senado. Sin embargo, él dio un concepto ahí erróneo jurídico de que había inexistencia en la tratabilidad de esa consulta popular y la quería sacar por decreto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dijeron: no, no es que no haya existencia, lo que no hay es inviabilidad, ¿sí? Entonces, desde ahí te das cuenta que en el Ejecutivo había un problema conceptual y quería sacar esto por decreto, aún así el legislativo le hubiera dicho que no. Entonces, desde ahí se ven como estos conflictos constantes con los choques de instituciones por querer hacer lo que quiere. Básicamente lo mismo que pasó ahorita, el 15, con la aprobación del presupuesto general de la Nación para el próximo año. Ok, interesante, Larson. Y precisamente en esa línea que mencionas y mencionaste lo de Charlie Kirk, ¿verdad? Yo veo, ¿no? Desde afuera, obviamente, las publicaciones de amigos y las cosas que se hablan en Colombia, los temas que se están en el debate público, por decirlo de alguna forma, hay bastante polarización, ¿no? Hay grupos petristas y en contra de Petro, y ahora imagino que el asesinato de Miguel Uribe ha radicalizado también la postura contra eh, lo, lo- los defensores de Petro, los partidarios de Petro. ¿Cómo evidencias tú eso en el diario vivir? Bueno, empezando porque yo estudié en universidad pública, entonces desde ahí ya es un poco, ya viene el sesgo ahí de forma exterior. Realmente entras a la universidad y lo primero que ves es una voz y un martillo, donde abajo te dice: Latinoamérica será feminista o no será. Entonces ahí ya empiezas a ver que haga lo que haga Petro, está bien. O sea, no hay crítica, no hay importancia. Y creo que más allá de eso es que pueden llegar a darse justificaciones teóricas válidas. Por ejemplo, cuando hace poco se le realizó una desertificación a Colombia y entonces empezaron a hablar justamente el neocolonialismo y este viene en una influencia intrínseca a través de la pérdida de soberanía mediante la deuda. Pues claro, pero es que a fin de cuentas, ¿quién se endeuda? Los políticos. Entonces, digamos, ahí lo debates un poco más. Pero sí hay constantemente esta polarización de la defensa del gobierno. La defensa del gobierno es el mejor gobierno que hemos tenido por parte de unos sectores. Y este control mediático que se da a través de las plataformas como TikTok, Instagram y Facebook han influenciado muchísimo, a mi modo de ver, en los jóvenes en establecer datos muy, muy superfluos. Vuelvo y te digo, el tema del desempleo. Claro, tú ves que el desempleo bajó y no, excelente, te lo aplaudo. Ves que, por ejemplo, se aprobó la reforma pensional que, digamos, eufemísticamente te dice que a todos los viejos y viejas les vas a dar un mínimo vital. Entonces, claro, ¿quién está en contra de eso? Es muy complejo. Y claro, si tú te pones ahí a la postre y dices: no, pero mira, es que nos están metiendo los dedos a la boca, eh, te vuelves automáticamente el enemigo. Ahora, si hay digamos, un aparente consenso en general, es el tema de la inseguridad. O sea, inseguridad hay mucha. Entonces, acá hay dos puntos. Entre lo que supuestamente es bueno y no es bueno, en términos teóricos, como lo que te planteo, el tema del desempleo, el tema de, incluso los temas de los aranceles acá te le ponen a ciertos productos, y el tema de la inseguridad. Entonces, cuando algo es bueno o no es bueno, o no es malo, entonces los petristas te dicen: no, todo lo que haces es bueno, y los, digamos, opositores dicen: no, todo lo que haces es malo. Ahora, en cosas que están de acuerdo los dos, como la inseguridad, te dicen: no, pues que es culpa de Uribe, no, es que es culpa de Duque. No, es que entonces como que hay una imposibilidad de llegar a decir: no, hombre, pero ya estamos en el gobierno, aceptamos esos problemas, pero no. Entonces la incapacidad también quiere aceptar esos problemas y seguir recalcando en que fue el gobierno anterior el que ciertamente tuvo la incapacidad de hacer esas cosas. Entonces es en términos, reitero, ya sonaré tal vez cansón, pero en términos culturales sí se está librando una batalla cultural, digamos, creo que bastante, bastante compleja y creo que estamos progresando, pero es muy complejo cuando te estás en contra de, por ejemplo, decir que darle un mínimo a los viejos y viejas, eh, eh, te tacha. Discursivamente quedas mal parado, la verdad. O sea, es bastante difícil esta lucha, por ejemplo, precisamente sobre las jubilaciones. O sea, a uno que defiende que se reduzca, o más o menos que va con argumentos económicos, muchas personas también ahí usan el lado sensible, ¿no? Obviamente son viejos, necesitan ayuda. Eh, y te consulto, yendo por esa línea, y bueno, menciono, ¿no? Obviamente que para todos los socialistas, cada hito de creación del Ministerio de la Felicidad es un hito, es el mejor gobierno de la historia. Miren, creamos el Ministerio de la Felicidad. Qué bueno, vamos a tener felicidad todos. Entonces, es obvio que para ellos
destaquen este tipo de hechos, ¿no? Y nosotros también evidenciamos aquí en Ecuador, a partir de lo de Charlie Kirk, hemos hecho un par de actividades para dialogar sobre estos temas. Y un argumento que me pareció súper interesante, y igual te lo comparto, es que los algoritmos de las redes sociales que hacen que a ti te aparezca solo lo que a ti te gusta, están creando y contribuyendo también a esta polarización. Y entonces yo imagino que en tiempos antiguos, digamos, hace unos 30, 40 años, el periódico tenía una línea editorial, pero había diferentes canales de televisión con diferentes líneas editoriales. Y lo que ocurre es que muchas personas solo se informan a través de redes sociales y las redes sociales solo te muestran las noticias que a ti te sirven, las que a ti te gustan. Y eso ocurre realmente. Yo imagino que igual pasa ahí en Colombia, ¿verdad? O al menos de tu universidad. Sí, sí, mira que tienes mucha razón y tal vez no lo había analizado en ese punto de vista. Y evidentemente el control mediático surge a partir de lo que tú deseas ver. Y que si lo analizas ciertamente en términos de libertad, pues está bien. A fin de cuentas, pues, digamos, no tienes por qué llegar y ver algo que no te gusta, pero si el algoritmo de una u otra forma está preestablecido y prediseñado para mostrarte lo que tú quieres ver. Entonces, desarrollar un enfoque crítico, analítico por parte de la ciudadanía se vuelve bastante complejo. Y claro, tienes absolutamente toda la razón. Es como la sensiblería y lo sentimentalista es mucho más fácil de que abarque temas sociales. Y sobre todo porque también te pones a pensar y es mucho más fácil hacerlo en el sentido de que, bueno, supongamos eres un trabajador del común, te levantas a las 4 de la mañana, coges el transporte público que te lleva a tu trabajo a las 8 de la mañana, en unas 4 horas en el transporte público, llegas otras 4 horas a volver a tu casa, llegas a las 10 11 de la noche, pues es muy complejo llegar y decir en un autoanálisis, bueno, voy a dedicarme a investigar, voy a dedicarme a contrarrestar fuentes, voy a dedicarme a mirar lo que realmente está pasando en términos macroeconómicos en el país, aunque me afecte, pero no, a ti lo que te importa es ir a comprar los plátanos y los huevos y que estén más baratos. Y es muy complejo porque si tú vas y compras el huevo, lo ves cada vez más caro y te dicen, no, es culpa de la oposición porque no aprueba las reformas que dicen que aumenten el salario mínimo. Entonces tú quedas claro, güey, tienen razón. Entonces ese aspecto cultural y mediático influye demasiado digamos, en la sujeción justamente de los ciudadanos a espectros doctrinales de lo que el gobierno le plazca. Tal cual, tal cual. Eso está ocurriendo y ese es el principal motivo por el cual existe esta polarización casi extrema en la cual estamos viviendo. Y un rasgo de esa polarización fue lo que ocurrió con el asesinato de Miguel Uribe. ¿Cómo se vivió eso en Colombia? Mira, por ejemplo, noto en ti que mencionas este tema y respiras, o sea, hay un shock emocional, ¿no? ¿Cómo se vivió este tema? ¿Cómo se vivió allí en Colombia? No, pues mira, esto básicamente desde los años 90. En Colombia la violencia nunca ha cesado. Siempre ha habido violencia, siempre ha sido, digamos, una cultura muy de el no me digas nada porque de inmediato te transgredo. Pero, digamos, este tema de los candidatos o de figuras públicas así ya muy llamativas desde los 90 no se veían, sí, magnicidios a este nivel. Entonces, cuando ya ocurre lo de Miguel Uribe, hay un análisis concreto en términos políticos y de violencia. Y dices, bueno, estamos retrocediendo en términos de seguridad, estamos retrocediendo en términos culturales, en llegar y decir, oiga, pero aquí el que piensa diferente cojo y te mato. Y se vivió un impacto, digamos, si lo quieres ver en un enfoque crítico analítico, fuerte, ¿sí? Pero aquí es donde vino la disrupción en términos ideológicos, y es que muchísimos sectores de izquierda lo que hicieron fue reírse. Y era algo que me parecía, digamos, enfermo mentalmente, sí, yo no creo que pueda encontrar otra manera sino decir que esa es una sociedad mentalmente enferma derivada de que alguien puede pensar diferente a mí, alguien puede estructurar parámetros y condiciones a las cuales yo no adhiera, pero eso nunca me va a mí a habilitar a transgredir su vida. Y sí es cierto que no hubo un hecho fáctico por parte de los que se rieron, pero la risa digamos, utilizar esto como burla, digamos, le da una legitimación al caso. Te decía que muchas personas llegaban y cogían el video de Miguel Uribe cuando él estaba contento por lo que han tumbado la consulta popular y se reían. En algún momento ocurrió un caso que a un chico llamado Dylan Cruz en una protesta lo mataron con una bala del SMAT y él salió o sea, él salió a decir no, sino que se dijo que tal vez si Dylan Cruz no se hubiera atravesado, la bala no lo hubiera alcanzado. También tuvo otra polémica con la señora Rosa Elvira Celi. Esto no lo dijo directamente, sino que se emitió un comunicado de la dependencia en la que él estaba, que si Rosa Elvira esa noche no hubiera salido a tomar, pues no lo hubiera matado. Entonces, este sector de la izquierda se acogió mucho a eso y empezaron a decir, ay, no, es que Miguel Uribe se le atravesó la bala.
ay, es que Miguel Uribe si no hubiera salido con sus discursos fascistas y de odio no lo hubieran matado. Entonces, hubo una cuestión mediática que si lo analizas no lo llegas a comprender cómo es que la mente tan retorcida o cómo te puede volver la mente tan retorcida ciertos espectros ideológicos como la izquierda concretamente, ¿sí? Entonces decir, no, que me alegro de que te hayas muerto y te quedas pensando, bueno, ¿en qué sociedad estamos realmente? Y sí, estamos mal. La verdad es que estamos bastante mal y queda como en nosotros también, pues esa es la labor un poco que hacemos desde Estudiantes por la Libertad, por eso es que realizamos este tipo de espacios, difundir estas ideas. Al fin de cuentas, nosotros defendemos la vida y la libertad de expresión, o sea, dos cosas que pueden coexistir, o sea, tú puedes estar tranquilo diciendo lo que a ti te da la gana y yo no tengo por qué creer que te asesinen, claro, exacto. O sea, yo pongo el ejemplo aquí nosotros tenemos como un enemigo que es el correísmo y Rafael Correa, pero yo a lo mucho quisiera que ella se olvide de la política, no que se muera. Exacto, entonces, sí, o sea, que se dedique a otra cosa. Y eso pasa con muchas personas normales, pero ya burlarse de la muerte de una persona ya indica un nivel de enfermedad problemático como sociedad, porque al igual que los socialistas, ¿no? Y bueno, tú estudias sociales, ¿no? Se analiza, ¿no? De que es la sociedad la cual te moldea para tener determinados resultados, determinadas formas de ser. ¿Qué tú identificas? ¿Qué está ocurriendo para que se den estos procesos de las personas, estos rasgos malignos incluso floreciendo de cada individuo? No, yo llegaba a la conclusión, primero que esto ha sido una batalla mediática que digamos desde, no sabría decirlo si concretamente es del socialismo, pero sí es del colectivismo, se ha librado hace muchos años, ¿sí? Entonces, cuando analizas ciertamente la educación, y en particular la educación pública, está absolutamente permeada por doctrinas colectivistas de profesores que te dicen a ti directamente que, y hablo en mi caso en particular, evidentemente también puede ser una falacia anecdótica, obviamente, pero en algún momento me decía que lo que tenía que hacer era matar a los ricos porque era culpa del capitalismo lo que estábamos sufriendo. Entonces, cuando tú, vuelvo y reitero el ejemplo anterior, te levantas a las 4 de la mañana, llegas cansado, vas al trabajo, llega a las 10 11 de la noche, te encuentras fastidiado y en el común colectivo social se entiende que la culpa es de los políticos porque si hay algo muy consensuado es que los políticos son los culpables de nuestras desgracias. Y entonces sale alguien que te dice, bueno, te voy a subir el salario mínimo, te voy a dar más gasto social, te voy a dar más educación, te voy a dar mejor salud, te voy a dar todas estas cuestiones. Hay obviamente una legitimación porque tienes una carencia de eso en términos materiales. Y cuando alguien viene y te dice, no, es que es malo la implementación constante de la educación pública, es malo el, digamos, la salud pública, viene y te dice, es malo el, los subsidios, pues dices, mira, me estás afectando, yo creo esto y además eres un insensible. Entonces, es donde sale a relucir esta frase que es muy utilizada por la gente de izquierda, es intolerante con o sea, tolerante con todos menos con los intolerantes. Y claro, cuando tú generas esa connotación del otro, ¿sí? En términos filosóficos, decir, no, la otredad del otro como ausencia o carencia de lo que eso podemos llegar a ser, ya tú no lo ves como un espectro humano, no lo ves como alguien que merezca ese respeto al derecho a la vida o la libertad o la propiedad que ya en nuestro particular nosotros defendemos, pero entonces como que se le desarraiga esa propiedad y ya no se considera como alguien sujeto de derechos, como alguien con la posibilidad de ser defendido, alguien con la posibilidad de tener una dignidad propia, sino que se le desarraiga eso simplemente porque sus concepciones ante la vida o ante la realidad transgreden directamente lo que a mi modo de ver es ser tolerante y empático. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser tolerante con alguien que es intolerante? Y yo creo que ese factor influye bastante en el desarrollo de la cultura y de la sociedad que hoy por hoy estamos viviendo y cómo culturalmente es lo que más ha llegado a legitimar, sobre todo la violencia y legitimar la extinción del otro. Entonces creo que ha sido un factor importante. Sí, sí, precisamente ese concepto de el otro hace que no nos veamos como iguales. Entonces, mi vida puede valer algo, pero la del otro no vale nada. Entonces, puedo hacerle cualquier cosa. Y en esa línea, un poco lo que ocurrió con Miguel Uribe, también vi la noticia de que el papá se va a postular a la presidencia. ¿Cómo queda el panorama político actualmente en Colombia? ¿Cuándo son las elecciones? ¿Cuánto falta? ¿Qué se ve? Mira, para las elecciones faltan aproximadamente 7 meses. Y la verdad, en este momento hay una batalla, para mí ya se está empezando a dar una batalla cultural, pero en términos políticos, a fin de cuentas, ¿sí? Como
por llegar a la presidencia. Entonces hay unos que son medianamente fuertes como Abelardo de la Espriella, como Vicky Dávila, en su momento ya mucho más bajo lo que puede ser Paloma Valencia o Fernanda Cabal, como por otra parte está a la izquierda, digamos, está Gustavo Bolívar, un ex alcalde de Medellín con muchas tendencias de izquierda, pero creo que tocaste un tema muy importante y es el papá de Miguel Uribe cuando se presentó a las presidenciales. Digamos que eso generó mucho repudio, en el cual también me adhiero. Sí, o sea, ¿cómo es posible que utilices la muerte de tu hijo como un resorte político? Aún independientemente de que eso hubiera sido lo que él como hijo hubiera querido. No puede ser que la perversión por el poder, bien sea de la izquierda y de la derecha, en este punto es muy pragmático, te lleve a transgredirte moralmente en el sentido, bueno, ¿cómo voy a utilizar esto como trampolín? ¿Cierto? Entonces, si me lo preguntas a mí, en términos particulares, considero que no hay nada viable en términos pro libertad, ¿sabes? Hay términos de que sí, de que educación pública gratis, de que no educación pública, pero para que la gente se financie, el sistema de bochas que quiere implementar, por ejemplo, Paloma Valencia, que a mi modo de ver también es una pantomima y que es inviable en cierta medida porque quiere utilizarla a través de los colegios en concesión. Abelardo de la Espriella, por ejemplo, propone que si él llega a ser presidente, a meter a la cárcel a Petro. Entonces, veces hay una quieren acudir constantemente a la ignorancia de la gente, no es más. ¿Sí? Mira los videos de la izquierda y la derecha, simplemente quieren coger a la gente como carne de cañón, y en términos políticos Colombia está, bueno, como toda Latinoamérica en cierta medida, bastante mal. No, yo no veo nadie que se ponga a hablar en términos de libertad y en términos o a favor de la emancipación de los individuos en desarrollo y pro de sus propios proyectos de vida, la verdad. Qué complicada situación, pues en ese caso, la verdad, Larson. Y ahora te consulto, ya esto para llevarlo a un nivel personal también, ¿qué tal tú, cómo ves Estudiantes por la Libertad, cómo ves tu activismo, cómo ves el progreso quizás de nuestras ideas? ¿Crees que el impacto está, en muchas ocasiones comentan que, por ejemplo, el impacto de mi ley ha contribuido en la discusión de estas ideas? ¿Cómo visualizas eso tú a nivel personal? ¿Cómo ves tu propia lucha en esta batalla cultural? Bueno, es una pregunta interesante, me gusta, pero yo creo que aquí no se puede sacar la discusión inevitablemente a mi ley. O sea, nos guste o no. Sí, a algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar. Aquí dentro de Students for Liberty también he conocido muchas personas que están muy en contra de mi ley. Yo en particular siento mucha afinidad, al menos a la batalla cultural que en su momento dio, y yo me sentí, digamos, bastante identificado. Y llevándola al plano personal y, digamos, de mi entorno, considero que es complejo, de una u otra forma es complejo, pero la gente no es boba. A diferencia de los políticos, yo sí creo que la gente no es boba, que la gente se da cuenta que llevamos más de 200 años donde, digamos, perdóname la expresión, pero donde una mano de parásitos vienen y te ofrecen a ti, digamos, ciertos beneficios para llegar a un cargo público y que a la final llegas y las condiciones de vida cada vez en lo material te das cuenta que es más complicado llegar a fin de mes. Entonces la gente tiene muy claro quién es el enemigo, ¿sí? Eso está clarísimo. Ahora, Estudiantes con la Libertad me parece que ha desarrollado, por lo menos en Colombia, un enfoque muy bueno, y es que en el año pasado creo que terminamos terceros o cuartos en activismo, y eso sí, también en parte hay que agradecérselo a Coordinador Nacional, que en su momento ha sido Cristian, que él desarrolló bastantes actividades y, digamos, hemos conformado un grupo, digamos, no con una homogeneidad concreta de ideas, pero sí con una reformulación de lo que debe ser el espectro político en términos de la libertad concretamente. También sabrás que igualmente a Students for Liberty muchas veces ingresan chicos, no necesariamente socialistas, pero que no conocen muy bien las ideas, de que no comprenden, no se adaptan a estos factores. Y digamos, el factor de digamos, introductorio o de desarrollo académico que buscamos generar en los chicos, a mi modo de ver, ha sido positivo. Asimismo, por ejemplo, ya que me lo dices, ya llevando la plano más personal, pues yo en la pedagógica llevo, digamos, 2 semestres y es complejísimo. O sea, literalmente lo que te decía, entras y ves la hoz y el martillo, ves los símbolos feministas, ves el gran salto adelante de Mao y ves todas las cuestiones. Y yo dije, pues, bueno, paréntesis, yo estudié igualmente la licenciatura en Ciencias Sociales en el 2023 y me tuve que salir porque me amenazó una guerrilla interna. Dentro de las universidades en Colombia tenemos células guerrilleras, ¿sí? O sea, es una locura. Si lo miras, no, o sea, para nosotros es normal, realmente, pero si lo miras, no, es una locura. Y dentro de eso dijeron, cuidado con los fachos. Y obvio, si tú dices,
aparte, pues entonces me dijeron que yo soy un facho. El punto es que me tocó salirme y dije, bueno, pues me voy a salir de la universidad para estudiar y estudiar de verdad. Entonces, digamos, ahí justamente se dio con el hecho de que Petro empezó digamos, me empecé a desescantar, fue muy reciente y dije, no, me voy a empezar a estudiar de verdad porque es que esto no me cuadra. Y ahorita, ya que he estado mucho más preparado, no creo que es que me las sé todas, pero sí he aprendido, por ejemplo, a entender muchas falacias, muchas cuestiones o muchos argumentos que no compaginan realmente con lo que predican y con lo que hacen. Entonces, los he empezado a desarmar poco a poco desde adentro. Y es bonito mi modo de ver porque había, digamos, ingresé con 28 pelados, chicos súper de izquierda, así de educación público, y ya llevo 5 que ya quieren ir a CFL. Ya llevo 5 que ya me dijeron: "Hey, sí, tienes razón, mira la teoría del capital, hey, mira lo que dice von Haber, hey, mira, vamos a desarrollar esto en términos de libertad y progreso económico". Y eso me hace sentir un poco orgulloso. Claro, evidentemente a veces, entras a esto con ganas de comerte el mundo, pero hay que ser, también inteligente y entender que no es así, que todo lleva un proceso, que todo lleva un paso y que tienes que empezar por lo poco, por lo poco, por lo poco. Y cuando adhieres a las ideas correctas, a mi modo de ver y obviamente, con mis sesgos, hay mucha más posibilidad de que puedas influir en la vida de los demás para reestructurar sus propias ideas. No en un término de adoctrinamiento, sino en abrir esa perspectiva crítica. Y los pelados que por lo general van a estudiar, de verdad van a estudiar, son los que llegan y dicen: "Hey, tienes razón, ven, muéstrame más, háblame más". Y los otros que van a hacer proselitismo político y hacer unos guerrillos dentro de la universidad, pues evidentemente son los que me detestan, pero bueno, ahí toca estar, toca seguir dando la batalla y sobre todo con los profes que a veces son, digamos, los que más se encargan de difundir ese odio hacia el liberalismo incluso como tal. Sí, Larson, tienes toda la razón. De hecho, yo hay tres conceptos en mi rol, ¿no? De coordinador nacional que manejo con los chicos. Primero es entender que estamos en un juego infinito, ¿no? Que esto de las ideas va a continuar, nosotros vamos a fallecer y esto va a seguir. Entonces tenemos que visualizar nuestro activismo con una visión de largo plazo, es decir, y ahí lo enlazo con los otros conceptos que manejo, que es de el efecto mariposa, ¿no? Por ejemplo, tú te acercaste a estas ideas y gracias a eso tú estás contribuyendo ahora, como mencionas, en 5 chicos que están siendo afines a estas ideas. Y lo que es también el efecto dominó. Entonces, caes tú, caen esos 5 chicos con suerte se activan y luego seremos 20, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica con la que trabajamos. Así que felicitaciones, Larson, por ese trabajo tan bonito que realizas y mi mayor de los éxitos para ti y para todo el equipo de Estudiantes por la Libertad Colombia. Estamos llegando a la fase final ya del programa. Un mensaje general, me gustaría, no sé, obtener una reflexión tuya de cómo ves, de hecho, la situación colombiana para el futuro. ¿Qué está dejando sembrando Petro? Porque eso, iniciamos el programa mencionando eso, ¿no? ¿Qué está dejando sembrando el gobierno de Petro para el futuro que quizás se pueda volver peligroso, ¿no? Y porque es así. Bueno, en primera instancia te agradezco por los deseos, es bonito de tu parte, igualmente también espero que en Ecuador también se desarrolle, a mucha más profundidad, sobre todo el bienestar de todos y que creo que ese en últimas es el desarrollo último que le empieza a dar el liberalismo a cada uno de nosotros, ¿no? La maximización de cada uno de nosotros en nuestro proyecto de vida. Y yo como veo el panorama en Colombia, lo veo bastante sombrío. Te diría que, digamos, desde que ves en términos políticos, no sabes qué hacer, no sabes para dónde va el país. Y lo único que te queda claro es que hay un desorden macroeconómico que no se va a estabilizar pronto, que está dejando un hueco muy grande y que va a generar repercusiones a mediano y largo plazo muy complejos dentro de nuestra propia cotidianidad, ¿sabes? Entonces, creo que es un panorama sombrío, esperemos que esté equivocado, perfectamente también lo puedo estar, pero no le veo mucha alternativa. Me preocupa mucho a mí los temas de la seguridad. De un momento a otro, literalmente, llegan 2 motociclistas, te dicen: "Bueno, tienes que darme el producido de tu mes y si no te matamos". Los homicidios, han aumentado, las extorsiones han aumentado, los grupos al margen de la ley han aumentado, y eso es, creo que dentro de todo lo que más me preocupa en términos macroeconómicos y en términos, de seguridad nacional. Por otra parte, pues, yo como alguien defensor de la libertad y adhiriente a la filosofía de vida del estoicismo, creo que puedes, sobre todo, realmente igual ser feliz, ¿sabes? Yo creo que puedes ser feliz, que puedes aprender a entender que aun cuando hayan dificultades, que tienes que entender que no las puedes cambiar, que puedes llegar a cambiarte primero tú, que tú puedes aprender a vivir con tu libertad, con tu felicidad,
con tomarte un café en la mañana y mirar al fondo y decir: "Ay, gobierno de mierda, pero bueno, decido ser feliz". Entonces, yo creo que si esta reflexión en algún momento servirá para algo, no sea para llenar de caos y un espectro sombrío dentro de cada uno de nosotros, sino que sea un aliento esperanzador en decir que todo depende de nosotros. Nosotros formamos nuestro destino, nosotros forjamos nuestras condiciones en las cuales queremos vivir, y aunque si bien sea cierto, los políticos constantemente nos roban y transgreden esa libertad, no significa que yo no pueda justamente levantarme y decir que feliz soy. Agradecer porque tengo vida, agradecer porque tengo salud, agradecer porque tengo condiciones que me pueden llegar a dar una mejor vida y cambiarnos en ese sentido. Entender, por ejemplo, a mi modo de ver, lo que es fundamental, incluso para muchos liberales, y es la libertad como valor fundamental, esencial en el ser humano, pero con la responsabilidad. El problema, a mi modo de ver, es que todos quieren libertad, pero nadie quiere asumir las causas de su libertad. Una vez tú entiendes eso, aprendes a ser feliz, aprendes a adaptarte, aprendes a crecer como individuo y aprendes que si bien los factores externos influyen, tú también puedes llegar a influir para cambiar esos factores externos. Pero no tienes por qué matarte, no tienes por qué dejar de ser feliz porque, digamos, un analfabeta en términos económicos está destruyendo la economía, que sí es cierto que nos va a afectar, que nos va a doler, pero y que le es complicado. Hay que seguir difundiendo las ideas, pues, Larson, es lo único que nos queda, continuar haciendo nuestros eventos y, bueno, y hacer espacios como este. Llegamos al final de Código LATAM, agradecemos a Larson por acompañarnos, Larson Cárdenas, coordinador senior de Estudiantes por la Libertad. Le recordamos a todos nuestros audiencia, nuestros seguidores, que este es una iniciativa que realizamos desde Estudiantes por la Libertad de Ecuador en alianza con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Somos Código LATAM y pueden escucharnos a través de YouTube y también en Spotify. Bendiciones y hasta el siguiente episodio. Código LATAM es una producción del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en conjunto con Estudiantes por la Libertad.